Muy buenas tardes a todos. Es un placer estar con todos ustedes esta tarde en el Symposium Innovations in International Philanthropy. Realmente es un placer para Hispanics in Philanthropy estar en este espacio y compartir con todos ustedes. Mi nombre es Gracia Goya, soy vicepresidente para América Latina de Hispanics in Philanthropy y conmigo en la pantalla ustedes pueden ver a mi invitada. Mi invitada es Elena Toledo, de la Fundación Eleutera. Ella está ubicada y basada en Honduras. Me da muchísimo gusto que nos haya podido acompañar esta tarde. La Fundación Eleutera es un think tank que está generando información muy relevante para guiarnos en el conocimiento de la región. Ustedes, junto conmigo, vamos a estar aprendiendo de Elena y escuchándola sobre lo que está pasando en la región. Y quiero empezar invitándola a que Elena nos cuente un poco de la Fundación Eleutera. Elena, bienvenida. Gracias por estar con nosotros. Bueno, muchas gracias y muy contenta de estar aquí hoy con todos ustedes. Elena Toledo, directora de Fundación Eleutera. Nosotros somos un think tank, como bien lo decía Gracia. Estamos basados en San Pedro Sula, en Honduras, desde hace 8 años. Nos dedicamos a incidir por medio de políticas públicas, temas tan vitales como energía, educación, simplificación administrativa, todo esto para que la vida del hondureño sea más próspera, productiva y simple en la medida de lo posible. Tenemos 2 grandes alas de nuestro trabajo. Uno es el área de investigación, el área netamente académica, que es por medio del cual generamos información, y el otro es ya lo que deriva en reformas y propuestas de política pública para toda esta área académica, pues materializarla en algo que sea real y de un cambio importante para la población. Muchísimas gracias, Elena. Me da mucho gusto que hayas podido aceptar esta invitación. Y vamos a empezar hablando de lo que ha pasado en la región. No vamos a repetir lo que sabemos que ha sido la pandemia, pero sí quiero que nos ayudes a recordar qué sucedió a finales de 2020. Todo el mundo estábamos, los que pudimos guardarnos en casa, pero Centroamérica estaba enfrentando unas tormentas tropicales que sucedieron con unos días de diferencia y que dejaron la infraestructura de la región totalmente devastada. ¿Nos puedes comentar qué sucedió? Sí, el 2020, pues para todos los países en desarrollo o los países menos favorecidos, pues fue todo un reto. Ya de por sí por la pandemia desde marzo, Honduras cerró marzo 18, y bueno, lo que no nos esperábamos era lo que iba a suceder en noviembre, y es que con 10 días de separación nos pegaron 2 huracanes ya derivándose en tormentas tropicales, categoría 4 y categoría 5, destruyendo gran parte de todo lo que es la zona norte y occidente del país, dejando al final los 2 huracanes con 4 millones de personas afectadas. Vale la pena destacar que en Honduras somos 9 millones, entonces a un aproximado de la mitad de la población quedó afectada de manera directa o indirecta. Al final del 2020 se contabilizaron 400,000 empleos perdidos. La mitad de la infraestructura educativa pública tiene severos daños en pared, techo, tema de saneamiento. Entonces, hay una devastación total, lo cual hace todavía el escenario infinitamente más complejo. Estamos hablando se calcula de por lo menos una década para recuperar toda la devastación de los huracanes, sin tomar en cuenta pues ya la devastación económica y sanitaria que teníamos de la pandemia. Ese es un contexto sumamente importante.
estamos escuchando justamente que adicional a toda la presión, a la desaceleración económica derivada de la pandemia, también a toda la crisis económica y los negocios que están cerrando, además tenemos que la infraestructura, me imagino también carretera, la infraestructura de educación devastada. Entonces, ¿dónde entra la conversación o cómo entra la conversación sobre la recuperación económica? Cuando hablamos de eso en un contexto mucho más difícil, ¿qué es lo que deberíamos de tomar en cuenta? ¿Cuáles son los sectores que deben de ser claves cuando hablamos de reactivación económica? ¿Cómo lograr sostenibilidad? Y también, si nos puedes comentar algunos ejemplos de lo que tú hayas visto que esté funcionando, nos encantaría escuchar tu perspectiva. Sí, totalmente. Cuando hablamos de recuperación económica en Honduras, puntualmente, es una recuperación económica estructural en todo el sentido de lo que hablamos de estructura, desde estructura económica hasta estructura física, como lo comentaba, de carreteras, de escuelas, de hospitales, personas que perdieron tanto su vivienda como su negocio al mismo tiempo. Entonces, sin embargo, Honduras creo que es la característica positiva de gran parte de Latinoamérica, es que somos altamente resilientes. Tanta tragedia social, política, económica y afectación de cambio climático, pues nos ha hecho esto. Y estamos viendo, por ejemplo, que en el tema de la pandemia, la vacunación ha tomado una aceleración importante en los últimos 2 meses, lo que está permitiendo la reapertura del sector turismo, que es uno de los sectores más grandes de Honduras. También la empresa privada pues está reactivándose de alguna manera, transformando, dando giros a sus modelos de negocios que tenían establecidos. Entonces, lo que complica aún más este escenario, y creo que es importante mencionarlo, el tema de la reactivación, es que estamos en un año electoral en Honduras. Entonces, es bastante complejo todo el tema de la reactivación porque todo está altamente politizado. Entonces, todas las propuestas que se puedan hacer tienen una gran barrera de oposición política sin bases económicas y sin bases jurídicas, pero solamente es la oposición por ser la oposición. Entonces, esos 3 componentes hacen muy compleja la situación. Por otro lado, por ejemplo, el sistema educativo que se vio seriamente afectado con los huracanes está ya intentando regresar a clases, a una relativa normalidad, una semipresencialidad que se le ha llamado acá. Y aquí también es otro dato importante. El área rural ha logrado una recuperación de sistema educativo mucho más rápido que el área urbana, cosa que es bastante particular y que se podría creer que no, porque el área rural es mucho más pobre que el área urbana. Sin embargo, la creatividad de nuestra gente en el área rural ha sido bastante interesante y la deserción en esta área ha sido 19 veces menor que en el área urbana. Entonces, hay una recuperación en algunas sectores en el área urbana, se está recuperando mucho más rápida que en el área rural y viceversa. Entonces, es como una situación de muchos detalles y de mucha letra pequeña que explicar y que no se lee como un todo. Es como, ahorita se espera que el final de año hay mucha expectativa, no solamente por las elecciones presidenciales de Congreso y de gobiernos locales, sino también porque se espera también de nuevos fenómenos climatológicos que nos puedan afectar de manera importante. Así que eso es a grandes rasgos lo que se puede comentar sobre la recuperación económica. Gracias, Elena. Gracias. Y quiero regresar a comentar lo que platicamos tú y yo hace un par de días.
Me comentabas que en el tema de educación, hay un serio problema, obviamente, en las escuelas, las cifras que ya nos mencionabas de cómo han sido afectadas las instalaciones, pero también el tema de conectividad y acceso a tecnología. Yo creo que eso es un tema de llamar la atención para los donantes que nos escuchan, para la gente que está participando de este simposio, porque me decías que algunos de los alumnos están tomando clases en chat. ¿Nos puedes platicar un poco de eso? Esta es de las cifras más impactantes que nosotros manejamos actualmente, y es que alrededor del 84% del alumnado está recibiendo sus clases por medio de chats de WhatsApp, porque la maestra o el maestro pues envía semanalmente las asignaciones, y de esta misma manera le son retornadas a los docentes. Hay un gran problema. Ya no solamente es el regresar a clases, como lo hemos visto por la pandemia, que es el dilema general de las comunidades, sino es que no hay a dónde regresar por la afectación de los huracanes y por la deuda histórica que tiene el gobierno con el tema de infraestructura. Entonces, esto también ha desencadenado otro problema, y es que el 50% de los menores que han desertado de la escuela lo han hecho por tema de migración. Una interna por el tema de desempleo, y la otra, el 30%, se ha ido del país. Entonces, por eso es que aquí es donde toma sentido cuando vemos la gran cantidad de menores acompañados y no acompañados que están yendo a Estados Unidos, de los cuales Honduras ocupa los primeros lugares, primeros 3 lugares en todas las listas que miramos de migración y que ha escandalizado mucho, pues es por esto, por el tema de educación, de la no reactivación, de no tener un norte y no tener una respuesta clara, de la falta de acceso a conectividad, y ya no solo a conectividad, gracias a esa, a energía eléctrica. Ya olvidémonos del internet. Entonces, el tema educativo es un tema toral en toda esta discusión. Yo creo que acabas de tocar un tema también muy interesante. Estamos hablando del tema migración, y ahí lo primero que puedo mencionar es que todos estuvimos viendo y atentos de la visita de la vicepresidente Harris a Centroamérica y de toda la conversación sobre las causas raíces. Y yo creo que ahí hay un fenómeno muy interesante. Siempre se habla de esas causas raíz como un fenómeno en particular del Triángulo Norte, y creo que hay que empezar a desagregar esa idea. Creo que esas causas raíz, como tú mencionas, el caso de Honduras tiene que ver también con el tema del trabajo, tiene que ver también con el tema de la educación y la devastación que sucedió con los huracanes, o sea, la falta de infraestructura básica, viviendas, etcétera. Pero tenemos otras causas, tenemos crisis políticas en otros de estos países del Triángulo Norte, y tenemos otro mundo diferente en el caso de Panamá y Costa Rica. Por supuesto, Nicaragua también, muy particular caso. Platícanos cómo empezar a desagregar esa visión. Creo que ese es uno de los temas importantes que este simposio también nos puede dejar, un entendimiento mucho más sólido de la región. Este es un tema importantísimo, y que creo que a todos los representantes del norte de Centroamérica o del Triángulo Norte nos debería interesar mucho, justamente esto de desagregar y de tratarlo desde sus peculiaridades. Siempre nos nombran como un todo, y también somos una economía muy pequeña, los 3 países juntos. Sin embargo, cada país tiene su propio tema y su propio
una problemática que para entenderla tenemos que irnos muchísimos años atrás. Honduras es de lo que hemos estado hablando mayormente, es un país que ha sido bastante afectado por temas climáticos, por crisis políticas, especialmente del 2009 a la fecha. Sin embargo, había sido un país, y de hecho ha sido el país más pacífico del norte de Centroamérica. No hemos tenido guerrillas, no hemos tenido problemas civiles, no somos una población de tomar armas. Más allá de toda esta sombra de delincuencia pues, que nos precede. Por otro lado está El Salvador, un país muy pequeño, un país que comenzó la emigración en el momento más temprano, en los 80, por eso es que El Salvador tiene la población migrante más grande de los 3 países en Estados Unidos, actualmente con su peculiaridad con el gobierno actual y que tiene también mucho que ver con todo el desgaste de la clase política de años anteriores. Y por otro lado tenemos a Guatemala, que de los 3 países es el país con la macroeconomía más estable desde hace muchos años, sin embargo que también, y una vez más, el tema político es el que le viene afectando desde la salida del presidente Otto Pérez Molina. Entonces, como vemos, cada país tiene sus pros y sus contras y cada uno su peculiaridad, y que no deberíamos de ser tratados como un todo, sino cada uno desde las especificidades y desde las bondades también que cada uno y que cada una de nuestras poblaciones tiene y tenemos para dar. Yo me quiero quedar con esta parte y resaltarla para nuestra audiencia. Creo que hay que llegar a un entendimiento mucho más profundo de lo que está pasando en la región y desarticularlo por país y entenderlo por país. Has mencionado la crisis política de Guatemala, por supuesto. El Salvador también está, bueno, Guatemala, por supuesto, ha modificado la ley para organizaciones de la sociedad civil. Y eso es importantísimo, importantísimo porque se restringe el espacio cívico, que es justo donde la red de donantes invertimos y colocamos recursos. Entonces, creo que vale mucho la pena entender esos retos particulares que tiene la región. Ahora, cuéntame un poco, y quizás me gustaría empezar a platicar un poco. Mencionaste también sobre hay que entender esa línea de tiempo. Y también sé que ustedes en Fundación Eleutera están trabajando esa línea de tiempo para entender mejor cuáles han sido los momentos claves, las decisiones claves en Honduras para llegar al momento actual. Entonces, cuéntanos de ese ejercicio que creo que puede darnos mucha luz. Sí, nosotros en Fundación Eleutera tenemos un apartado muy peculiar y es el Observatorio de Migraciones. Con este observatorio nos hemos dado la tarea, primero porque no somos un país de datos, eso es bien importante destacarlo. Eso también tiene que ver un poco con esa causa raíz, volviendo un poco atrás, de la falta de transparencia y la falta de acceso a la información. Entonces nos hemos dado la raíz, a la misión de entender a cómo llegamos a donde estamos en este momento, y en ese sentido vamos a poder dar propuestas y soluciones precisas para lo que tenemos enfrente. Y por ejemplo, el tema de migración, y donde comienza la desestabilización de Honduras más importante, fue en el año 1998 con el huracán Mitch. El huracán, hasta el momento había sido el huracán más devastador que nos había golpeado a Honduras. Y aquí es donde comienza, por ejemplo, Estados Unidos a implementar el TPS para hondureños. Entonces, ahí es donde podemos ver que hay un antes y un después en el tema de entender la migración como una búsqueda de oportunidades que no habían en Honduras. Entonces, para que nos hagamos una idea y que dimensionemos lo que estamos viviendo ahorita, a Honduras en noviembre nos afectaron
2 huracanes Mitch. Ya no fue, o sea, lo que nos impactó en 1998 una vez, ahorita nos impactó 2 veces con 10 días de diferencia. Entonces, sin una estructura de protección hídrica importante, entonces ahora por eso es que, sumado a la crisis política, sumado a la pandemia, lo que tenemos aquí no es fácil. Entonces, por eso es que estamos tratando de solventar los grandes problemas, o de hacer propuestas y poner propuestas tangibles y efectivas sobre la mesa, como energía, la reforma energética, como tema de educación, simplificación administrativa, digitalización de procesos administrativos, para realmente atacar todos estos problemas raíz de falta de transparencia, de falta de confianza, y el más importante, Gracia, la falta de empleo. En un país tan convulso, en un país sin con falta de confianza a la clase política, con en un sector privado un poco arisco, pues por todo lo que hemos vivido, y un Estado de Derecho bastante frágil, pues por eso es que tenemos el 94% de las personas que están saliendo a diario del país lo hacen por falta de empleo. Entonces, aquí es, y si me puedo extender un poco, pero viene también el otro lado perverso, le llamamos nosotros, de la asistencia o el asistencialismo, que es otra causa que nos está afectando bastante en Honduras. Me gustaría, Elena, de verdad me ayuda mucho lo que nos dices y cómo comparas el huracán Mitch con lo que sucedió el año pasado. Entonces, para darnos una idea del impacto que tuvo esas tormentas tropicales y huracanes, digamos, en la región. Pero también mencionaste el tema del empleo y me gustaría recordar, como parte del Observatorio de Migración, recordar ese mensaje que te dio uno de los migrantes y que hiciste un reportaje alrededor de eso. Yo creo que ahí hay un mensaje muy claro. Ha habido se han generado estereotipos de que toda la migración está causada por el tema de violencia. Y yo creo que hay que matizar un poco las cosas. Nuestros países tienen serios problemas de violencia. Bueno, o sea, yo basada también en México, te puedo decir, claro, mucha gente esa es la causa, pero también es justamente la oportunidad de trabajo. Platícanos esa historia. Sí, nosotros estuvimos hace aproximadamente 3 semanas monitoreando una supuesta caravana migrante que salía de San Pedro Sula. Y bueno, aprovechamos ese momento para platicar con la gente y comparar el dato que nosotros tenemos con el relato real con las personas migrantes. Entonces, en una de estas conversaciones con un señor que era la 4ª vez que intentaba irse del país, yo le pregunté, bueno, si usted pudiera decirle algo a los tomadores de decisión del país, ¿qué sería? Y me dice, ¿sabe qué les quisiera decir? Que nosotros no somos mendigos, que nosotros no queremos bolsas solidarias, refiriéndose a un programa de asistencia social que tiene el gobierno. Nosotros queremos trabajos y bien pagados. Entonces le pregunté, pero si usted tuviera ahorita un trabajo y le ofrecen un trabajo, ¿usted se iría? Y me dice, no. Y este fue el relato repetido con todas las personas que hablamos ese día. Entonces, totalmente, el dato que nosotros teníamos, de ese 94%, con ese 3% que en realidad se está yendo por causas de inseguridad, pegó en ese momento. Entonces, ahí es donde está claro, las personas no se van de donde están bien. Todo lo que están haciendo es algo inherente al ser humano, es buscar la prosperidad, es buscar estar bien, es buscar reunirse con su familia que está en Estados Unidos. También el porcentaje de personas que se están yendo por reunificación familiar es mayor al porcentaje de personas que se está yendo por inseguridad.
No estamos diciendo que aquí vivimos en una panacea del Edén de seguridad, en lo absoluto, no lo somos. Sin embargo, como te comentaba al inicio, somos un país de mucha paz, somos personas de paz la mayoría, que no, aquí, o sea, entonces ahí es donde todo esto tiene sentido. Donde las personas lo que quieren es quedarse y trabajar bien, trabajar honestamente, ganarse el pan de cada día para ellos y para su familia, tener acceso a educación, tener acceso a salud, tener acceso a servicios dignos, básicos, energía eléctrica, agua potable, telecomunicaciones, algo que en otros países se da por sentado, pero no en Honduras. No, muchas gracias y me quedo con este mensaje de que si la gente donde está bien no se va, no se va de donde está bien, y yo creo que eso lo tenemos que recordar lo que tú nos has dicho de también entender mejor lo que sucede en la región, estar más cerca de organizaciones, de think tanks como ustedes para entender mejor esa realidad. Muchísimas gracias, Elena, por tu tiempo. No sé si quieres mencionar algo más a la audiencia. No, solamente decirles que nosotros en lo que nos inspiramos todos los días, es decir, en Honduras está todo por hacer. En Honduras es una locura para volverse creativo y poder hacer y poder proponer, porque falta mucho. Así que invitamos a quienes se quieran poner creativos con nosotros que lo hagan. Las propuestas y la innovación y la creatividad en estos terrenos es donde más florece. Así que muchas gracias y muy feliz de estar aquí hoy. Muchísimas gracias, Elena. Y continuamos conversando sobre este tema y sobre Centroamérica. Gracias.